Vivimos en una era de gratificación instantánea. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos rodeados de constantes tentaciones que nos invitan a ceder a nuestros deseos de manera inmediata. Un clic en el teléfono y tenemos acceso a entretenimiento ilimitado, un pedido en línea y podemos satisfacer un antojo en minutos, y con solo deslizar nuestro dedo, podemos llenar nuestro carrito de compras sin siquiera salir de casa. Todo está diseñado para darnos lo que queremos, cuando lo queremos, sin esfuerzo y sin demora. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué impacto tiene esta búsqueda incesante de placer inmediato en tu vida? ¿Qué sucede cuando siempre tomamos el camino fácil, cuando cedemos a la tentación sin considerar las consecuencias a largo plazo? Lo que parece un pequeño acto inofensivo de indulgencia puede, con el tiempo, debilitarnos, hacernos menos resilientes y, en última instancia, alejarnos de nuestros verdaderos objetivos y propósitos en la vida. Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica, una sabiduría antigua que nos enseña que la verdadera libertad y la felicidad duradera no se encuentran en ceder a cada capricho o deseo, sino en aprender a controlar esos impulsos, en fortalecer nuestra autodisciplina y en postergar el placer inmediato para alcanzar algo mucho más significativo. Los estoicos entendían que el autocontrol no es una forma de autocastigo, sino un camino hacia la excelencia personal, la libertad interior y una vida llena de propósito. En este video, exploraremos cómo los antiguos filósofos estoicos nos ofrecen herramientas prácticas y poderosas para resistir la tentación, desarrollar nuestra autodisciplina y encontrar satisfacción en la autodeterminación. Hablaremos sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria, especialmente en un mundo que parece estar en guerra con nuestra capacidad de decir no a las gratificaciones instantáneas. Este no es solo un viaje hacia una mayor autodisciplina, sino también hacia una vida más equilibrada, plena y en sintonía con lo que realmente importa. Al final de este video, tendrás una comprensión más profunda de cómo el arte estoico de postergar el placer puede transformar no solo tus hábitos, sino también tu visión del mundo y tu sentido de la autodisciplina. Así que, si estás listo para descubrir el secreto de una vida más enfocada, equilibrada y satisfactoria, quédate conmigo mientras desvelamos las enseñanzas estoicas que te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Lección 1. La trampa del placer inmediato. Entender la tentación. El placer inmediato es, sin duda, una de las fuerzas más poderosas y seductoras que enfrentamos en nuestra vida diaria. Es esa voz interna que nos susurra al oído que una pequeña indulgencia no hará daño, que podemos disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias. Este impulso puede manifestarse de innumerables formas, desde la tentación de revisar nuestro teléfono cuando deberíamos estar trabajando, hasta la inclinación a comer algo que sabemos que no es saludable. Pero, ¿por qué el placer inmediato es tan atractivo? ¿Y por qué los estoicos lo consideraban una trampa peligrosa? En primer lugar, es importante entender que el placer inmediato apela a la parte más básica y primitiva de nuestro cerebro, conocida como el sistema de recompensa. Este sistema, que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir, nos impulsa a buscar experiencias que nos proporcionen una gratificación rápida, como comer, beber y tener relaciones sexuales. En el pasado, estas acciones eran esenciales para la supervivencia, pero en el contexto moderno, donde estas necesidades pueden satisfacerse fácilmente, este sistema de recompensa a menudo nos conduce a excesos y comportamientos destructivos. El placer inmediato se convierte en una trampa cuando empezamos a priorizarlo sobre nuestras metas a largo plazo y nuestros valores. Los antiguos estoicos, como Séneca, advirtieron que ceder constantemente a la tentación nos convierte en esclavos de nuestros deseos. Nos acostumbramos a obtener lo que queremos al instante, debilitando nuestra capacidad de soportar la incomodidad o el esfuerzo necesario para alcanzar logros más significativos. La trampa del placer inmediato no solo afecta nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas, sino que también puede erosionar nuestra autoestima. Cuando cedemos a la tentación repetidamente, empezamos a perder confianza en nuestra propia voluntad y disciplina. Nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente fuertes para resistir, lo que crea un ciclo de indulgencia y culpa que es difícil de romper. Los estoicos comprendían que la verdadera libertad radica en la autodisciplina, en la capacidad de decir no a nuestros impulsos más básicos en favor de algo más elevado y significativo. Además, el placer inmediato es engañoso porque, aunque puede proporcionar una satisfacción temporal, rara vez conduce a una felicidad duradera.
De hecho, la búsqueda constante de gratificación instantánea puede llevar a una vida de superficialidad y descontento. Cuando nos enfocamos únicamente en lo que nos brinda placer en el momento, perdemos de vista el panorama general, olvidando que la vida es mucho más que la suma de momentos fugaces de placer. Los estoicos enseñaban que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con nuestras virtudes, de perseguir un propósito mayor que nuestras propias inclinaciones inmediatas. Un ejemplo clásico de esta trampa es el consumo impulsivo. Imagina que estás ahorrando para algo importante, quizás para un viaje soñado o para la educación de tus hijos, pero te encuentras con una oferta irresistible para un artículo de lujo. Aunque sabes que deberías ahorrar ese dinero, el impulso de comprarlo es fuerte y la promesa de placer inmediato es tentadora. Si cedes a esta tentación, experimentas un momento de felicidad efímera, pero luego te enfrentas a la realidad de que te has desviado de tu objetivo a largo plazo. Este tipo de decisiones, repetidas con el tiempo, pueden alejarte de tus metas y dejarte sintiendo insatisfecho y frustrado. El estoicismo nos ofrece una solución a esta trampa, el desarrollo de la virtud del autocontrol. Al entrenar nuestra mente para resistir la tentación y priorizar nuestras metas a largo plazo, empezamos a liberarnos de las cadenas del placer inmediato. Nos volvemos más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con calma y sabiduría. El placer inmediato puede ser una trampa que nos desvía de nuestros verdaderos objetivos y erosiona nuestra capacidad de autodisciplina. Entender esta tentación y aprender a resistirla es el primer paso hacia una vida más plena y significativa. Los estoicos nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones diarias y a preguntarnos si estamos eligiendo el placer efímero o la satisfacción duradera que proviene de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al hacer esta elección conscientemente, empezamos a transformar nuestra vida, no solo en términos de lo que logramos, sino también en cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Lección 2. El poder del autocontrol. La base de la virtud estoica. El autocontrol, dentro del marco de la filosofía estoica, no es solo una virtud, sino el cimiento sobre el cual se construyen todas las demás virtudes. Es la herramienta que nos permite vivir de acuerdo con nuestros principios, sin sucumbir a las distracciones o deseos que nos apartan de nuestro camino. En un mundo donde las tentaciones están a la vuelta de cada esquina, el autocontrol se convierte en una habilidad esencial para mantener nuestra integridad, nuestra serenidad y, en última instancia, nuestra libertad. La naturaleza del autocontrol, más que una simple resistencia. A menudo pensamos en el autocontrol como la simple capacidad de resistir la tentación, pero en el estoicismo, el autocontrol va mucho más allá de la mera resistencia. Es un estado de conciencia y dominio sobre uno mismo, una práctica constante de alinearnos con nuestras intenciones más profundas, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor nos empuja en otra dirección. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esto refleja la idea de que la verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de no hacer lo que no deberíamos hacer. El autocontrol nos permite vivir una vida basada en la razón, en lugar de estar a merced de nuestras emociones y deseos momentáneos. Nos ayuda a tomar decisiones que están en línea con nuestros valores y objetivos a largo plazo, en lugar de dejarnos llevar por impulsos pasajeros. Este tipo de autodisciplina es lo que separa a aquellos que logran sus metas de aquellos que constantemente se desvían de su camino. Autocontrol y libertad. La relación intrínseca. En la visión estoica, la libertad verdadera solo puede lograrse a través del autocontrol. Puede parecer paradójico que el control sobre uno mismo conduzca a la libertad, pero cuando examinamos esta idea más de cerca, se revela una profunda verdad. Sin autocontrol, estamos a merced de nuestras pasiones, deseos y miedos, y por lo tanto, nos convertimos en esclavos de nuestros impulsos. Cada vez que cedemos a una tentación que nos aparta de nuestros valores o metas, nos alejamos de nuestra verdadera libertad. Por ejemplo, imagina a alguien que tiene el hábito de gastar impulsivamente. Esta persona puede sentir una libertad momentánea al hacer una compra, pero con el tiempo, esas decisiones impulsivas pueden llevar a la deuda y a una sensación de pérdida de control sobre su vida financiera. En contraste, alguien que practica el autocontrol y resiste la tentación de gastar impulsivamente, experimenta la libertad que viene con la estabilidad financiera y la capacidad de elegir cómo y cuándo gastar su dinero. Este concepto se extiende más allá de lo material.
En nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra búsqueda de crecimiento personal, el autocontrol nos permite actuar de manera que esté en consonancia con nuestras aspiraciones más elevadas. Nos libera de ser arrastrados por las emociones, como la ira o el miedo, que pueden conducirnos a comportamientos de los que luego nos arrepentimos. Así, el autocontrol es la llave para vivir una vida verdaderamente libre, en la que somos los dueños de nuestras acciones y decisiones. Autocontrol y el camino hacia la excelencia personal. Los estoicos consideraban que el autocontrol era esencial para alcanzar la excelencia personal, o lo que ellos llamaban arete. Esta excelencia no se refiere simplemente a ser bueno en algo, sino a vivir de acuerdo con las virtudes más elevadas, la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación. Sin autocontrol, ninguna de estas virtudes puede florecer. Por ejemplo, el coraje no es simplemente la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Sin autocontrol, el miedo puede paralizarnos o llevarnos a actuar de manera imprudente. De manera similar, la justicia requiere que actuemos de manera justa y equitativa, incluso cuando es más fácil o tentador no hacerlo. Esto solo es posible con un fuerte sentido de autocontrol, que nos permite poner los principios por encima de los deseos inmediatos. Prácticas estoicas para desarrollar el autocontrol. Los filósofos estoicos proponían varias prácticas para cultivar el autocontrol en la vida diaria. Una de las más poderosas es la meditación estoica, que no es una meditación en el sentido moderno de vaciar la mente, sino una reflexión profunda sobre nuestras acciones, intenciones y emociones. Al final del día, un estoico podría preguntarse a sí mismo, ¿he actuado hoy de acuerdo con mis principios? ¿He permitido que el deseo o la emoción me controlen? ¿Dónde puedo mejorar? Otra práctica clave es la visualización negativa o premeditatio malorum. Esta técnica consiste en imaginar con detalle las posibles dificultades o tentaciones que podríamos enfrentar en el futuro y visualizar cómo responderíamos de manera virtuosa y controlada. Al hacer esto, nos preparamos mentalmente para enfrentar estas situaciones con serenidad y autocontrol, en lugar de ser sorprendidos y arrastrados por nuestros impulsos. Finalmente, los estoicos también valoraban la idea de la autoimposición de dificultades como una forma de fortalecer el autocontrol. Esto podría ser algo tan simple como ayunar voluntariamente durante un día, no para castigarnos, sino para entrenar nuestra mente y cuerpo a resistir el deseo de gratificación inmediata. Al hacer esto, desarrollamos la fortaleza mental y emocional para resistir tentaciones más grandes cuando realmente importa. Autocontrol como fuente de serenidad y felicidad. Quizás uno de los aspectos más subestimados del autocontrol es su capacidad para generar serenidad y felicidad. Cuando dominamos nuestros deseos y emociones, dejamos de ser arrastrados por las olas de la vida. En lugar de sentirnos ansiosos o inquietos por obtener lo que deseamos, encontramos paz en saber que somos capaces de vivir de acuerdo con nuestros valores, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Séneca, en sus cartas a Lucilio, escribía sobre cómo el autocontrol nos permite disfrutar de una vida de tranquilidad. Al no dejarnos llevar por los impulsos momentáneos, evitamos las consecuencias negativas que a menudo acompañan a las decisiones impulsivas. En lugar de sentir arrepentimiento o culpa, experimentamos una satisfacción profunda y duradera que proviene de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestras propias normas y aspiraciones. El autocontrol no es simplemente la habilidad de decir no a los placeres inmediatos, sino la capacidad de decir sí a una vida de significado, propósito y verdadera libertad. Es la base de la virtud estoica, el camino hacia la excelencia personal y una fuente inagotable de serenidad en un mundo lleno de distracciones y tentaciones. Al cultivar el autocontrol, no solo fortalecemos nuestra voluntad, sino que también nos acercamos más a vivir una vida plena y auténtica, en armonía con nuestras metas y valores más profundos. Lección 3. La sabiduría de la postergación, apreciar el valor del placer a largo plazo. En una sociedad que nos bombardea constantemente con la promesa de gratificación instantánea, la capacidad de postergar el placer se ha vuelto una habilidad rara y, a menudo, infravalorada. Sin embargo, los antiguos estoicos entendían que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de valorar y apreciar el placer a largo plazo por encima de las recompensas inmediatas. Esta perspectiva no solo nos permite alcanzar nuestras metas más ambiciosas, sino que también nos enseña a vivir una vida más plena y satisfactoria. El placer inmediato versus el placer a largo plazo, una dicotomía fundamental.
Para los estoicos, la vida consistía en elegir constantemente entre el placer inmediato y el placer a largo plazo. El placer inmediato, aunque tentador, es efímero y a menudo nos desvía de nuestras metas más importantes. Por otro lado, el placer a largo plazo requiere paciencia, disciplina y, sobre todo, la sabiduría para ver más allá del momento presente. La diferencia clave entre estos dos tipos de placer radica en sus consecuencias. El placer inmediato puede proporcionar una satisfacción momentánea, pero a menudo deja un vacío, una sensación de insatisfacción o arrepentimiento. Por ejemplo, ceder a la tentación de comer en exceso puede brindar un placer momentáneo, pero a la larga puede resultar en problemas de salud y un sentimiento de culpa. En cambio, el placer a largo plazo, aunque requiere sacrificio y esfuerzo, nos ofrece una recompensa mucho más profunda y duradera. Alcanzar una meta significativa, como completar un proyecto importante, desarrollar una habilidad o mejorar nuestra salud, nos proporciona una satisfacción que perdura y que está alineada con nuestros valores y aspiraciones más elevadas. La postergación como herramienta de autodisciplina y crecimiento. La habilidad de postergar el placer es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo personal y la autodisciplina. Esta práctica no se trata simplemente de negar el placer, sino de reconocer el valor intrínseco de esperar el momento adecuado para disfrutarlo plenamente. Al postergar el placer, estamos invirtiendo en nosotros mismos, fortaleciendo nuestra capacidad para resistir la tentación y aumentar nuestra resiliencia. El proceso de postergación también nos enseña a valorar lo que realmente importa. Al aprender a esperar, desarrollamos un sentido más profundo de gratitud y aprecio por lo que finalmente logramos o experimentamos. Los estoicos creían que el placer a largo plazo no solo era más valioso, sino que también estaba más en sintonía con la naturaleza racional del ser humano. Al priorizar lo que es verdaderamente importante, nos acercamos a una vida de virtud y excelencia personal. Ejemplos de postergación en la historia estoica. La historia está llena de ejemplos de individuos que han practicado la postergación del placer para alcanzar grandes logros. Uno de los ejemplos más notables es el del emperador romano Marco Aurelio, un destacado filósofo estoico que, a pesar de su posición de poder y las innumerables tentaciones a las que estaba expuesto, eligió vivir una vida de moderación, disciplina y servicio. Marco Aurelio entendía que ceder a los placeres inmediatos, como el lujo desmedido o los excesos, no solo era incompatible con sus responsabilidades como líder, sino que también lo alejaba de su objetivo de vivir de acuerdo con las virtudes estoicas. Otro ejemplo es el de Séneca, quien, a pesar de su riqueza y estatus, enseñaba la importancia de la templanza y la moderación. Séneca argumentaba que aquellos que son capaces de postergar el placer son los verdaderamente ricos, no en términos de posesiones materiales, sino en el dominio sobre sí mismos. Este control interno es lo que nos permite enfrentar las dificultades con serenidad y disfrutar plenamente de los frutos de nuestro esfuerzo cuando finalmente llegan. La ciencia moderna y la postergación del placer. Incluso desde una perspectiva moderna, la ciencia respalda la sabiduría de la postergación del placer. Uno de los estudios más famosos sobre este tema es el experimento del marshmallow, malvavisco, realizado por el psicólogo Walter Mischel en la década de 1970. En este experimento, a los niños se les ofreció la opción de comer un malvavisco de inmediato o esperar unos minutos para recibir dos. Aquellos que pudieron esperar mostraron, años más tarde, una mayor capacidad de autocontrol y tuvieron más éxito en diferentes áreas de sus vidas. Este experimento resalta una verdad fundamental que los estoicos ya comprendían: la capacidad de postergar el placer está íntimamente ligada al éxito y la satisfacción a largo plazo. No se trata solo de resistir la tentación, sino de cultivar la paciencia, la perseverancia y la visión a largo plazo que nos permiten alcanzar nuestras metas más elevadas. Postergación del placer como camino hacia la tranquilidad interior. Uno de los beneficios más significativos de postergar el placer es la paz mental y la tranquilidad interior que se deriva de vivir de acuerdo con nuestras metas y valores. Cuando somos capaces de resistir el impulso de ceder a las gratificaciones inmediatas, experimentamos una sensación de control y autodominio que es profundamente satisfactoria. Esta tranquilidad no es simplemente la ausencia de estrés o preocupación, sino un estado de equilibrio interno en el que nuestras acciones están alineadas con nuestras intenciones y principios. La postergación del placer también nos permite evitar las consecuencias negativas que a menudo acompañan a la gratificación inmediata. Al aprender a esperar y a valorar el proceso,
evitamos el arrepentimiento y la insatisfacción que pueden surgir cuando nos dejamos llevar por impulsos momentáneos. En lugar de vivir en un ciclo de deseo y decepción, nos encontramos en un camino de crecimiento continuo y satisfacción duradera. El placer a largo plazo como expresión de la sabiduría estoica. Para los estoicos, la capacidad de postergar el placer es una expresión de sabiduría y virtud. No se trata de una renuncia ascética al disfrute, sino de una elección consciente de lo que realmente vale la pena. Al priorizar el placer a largo plazo, los estoicos nos enseñan a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional, a ser pacientes y a reconocer que las cosas más valiosas de la vida requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Esta sabiduría nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos viviendo para el placer momentáneo o estamos invirtiendo en nuestro bienestar a largo plazo? Al adoptar la mentalidad estoica de postergar el placer, no solo mejoramos nuestra autodisciplina y resiliencia, sino que también cultivamos una vida de mayor propósito, significado y felicidad duradera. La postergación del placer como un arte de vida. La postergación del placer, según la filosofía estoica, es más que una simple técnica de autodisciplina, es un arte de vida. Es la capacidad de ver más allá de las distracciones del momento y de enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Al aprender a postergar el placer, estamos cultivando no solo la paciencia y la disciplina, sino también la sabiduría necesaria para vivir una vida plena y significativa. En un mundo que a menudo nos insta a buscar la gratificación inmediata, la postergación del placer se convierte en un acto de resistencia, una afirmación de nuestra libertad para elegir lo que es verdaderamente importante. Al practicar esta sabiduría, nos convertimos en los arquitectos de nuestras vidas, capaces de construir un futuro que esté en sintonía con nuestras aspiraciones más elevadas y nuestros valores más profundos. La postergación del placer no es simplemente un acto de negación, sino una elección consciente de invertir en un futuro más brillante y satisfactorio. Es la sabiduría de los antiguos estoicos que nos enseña a valorar lo que realmente importa y a vivir con propósito, paciencia y gratitud. Al adoptar esta mentalidad, nos alineamos con la naturaleza racional que define nuestra humanidad y abrimos la puerta a una vida de verdadera excelencia y plenitud. Lección 4. Ejemplos estoicos de postergación del placer. La filosofía estoica, a lo largo de los siglos, nos ha brindado numerosos ejemplos de figuras históricas que encarnaron el arte de postergar el placer. Estos ejemplos no solo ilustran los principios fundamentales del estoicismo, sino que también nos ofrecen modelos concretos a seguir en nuestra propia búsqueda de autodisciplina, virtud y una vida guiada por la razón. Al examinar estas historias, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo la postergación del placer puede conducir a una existencia más equilibrada, gratificante y alineada con nuestros valores más elevados. Marco Aurelio, el emperador filósofo y el sacrificio por el bien común. Marco Aurelio, uno de los emperadores más respetados de Roma y un devoto practicante del estoicismo, es un ejemplo sobresaliente de la postergación del placer en la búsqueda del bien común. Aunque tenía acceso a todas las comodidades y lujos que el poder imperial podía ofrecer, Marco Aurelio eligió vivir de manera austera, dedicando su vida al servicio del Imperio Romano y al bienestar de sus ciudadanos. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó innumerables desafíos, desde guerras en las fronteras hasta plagas devastadoras. A pesar de las tentaciones que acompañaban su posición, se mantuvo firme en su compromiso con la justicia, la templanza y la prudencia, principios centrales del estoicismo. En lugar de ceder a los placeres de la riqueza y el poder, Marco Aurelio practicó la moderación y el autocontrol, dedicando su tiempo y energía a gobernar con sabiduría y equidad. Un ejemplo específico de su capacidad para postergar el placer se encuentra en sus meditaciones, un diario personal en el que reflexionaba sobre su vida y su filosofía. En estos escritos, Marco Aurelio se exhorta a sí mismo a levantarse cada mañana con determinación, a cumplir con su deber sin dejarse llevar por el deseo de descansar o disfrutar de los placeres personales. Este constante autoexamen y recordatorio de sus responsabilidades como líder y filósofo muestran cómo eligió el deber sobre la gratificación inmediata, comprendiendo que su verdadera satisfacción vendría de cumplir con su papel de manera justa y virtuosa. Séneca, el filósofo rico que valoraba la moderación. Séneca,
un destacado filósofo estoico, dramaturgo y consejero del emperador Nerón, es otro ejemplo de la postergación del placer en la vida cotidiana. Aunque era inmensamente rico y gozaba de una posición privilegiada en la sociedad romana, Séneca abogaba por la importancia de la templanza y la moderación, recordando constantemente que las riquezas materiales eran efímeras y que la verdadera felicidad se encontraba en el control de uno mismo. En sus escritos, como sobre la brevedad de la vida y cartas a Lucilio, Séneca reflexiona sobre la futilidad de buscar la felicidad en el lujo y la comodidad, argumentando que aquellos que pueden controlar sus deseos y postergar los placeres inmediatos son los que realmente disfrutan de la libertad. A pesar de su fortuna, Séneca vivía de manera sencilla y practicaba regularmente ejercicios de privación, como ayunar y dormir en una cama dura, para recordar la importancia de la resiliencia y el autocontrol. Un ejemplo concreto de su capacidad para postergar el placer se encuentra en su correspondencia con Lucilio, donde aconseja a su amigo que practique la privación voluntaria para fortalecer su carácter. Séneca entendía que, al entrenarse para resistir los placeres fáciles, uno se prepara para enfrentar las adversidades con calma y dignidad. Para él, la postergación del placer no era una forma de ascetismo extremo, sino una estrategia para desarrollar la fortaleza interior y la claridad mental necesarias para vivir una vida virtuosa. Epicteto, el esclavo que halló la libertad en la autodisciplina. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo antes de convertirse en uno de los más influyentes filósofos estoicos, ofrece otro poderoso ejemplo de la postergación del placer. Aunque nació en circunstancias que podrían haberlo dejado resentido o desesperado, Epicteto eligió buscar la libertad a través del dominio de sí mismo y la aceptación de su destino. A lo largo de su vida, Epicteto enseñó que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de controlar nuestras reacciones y deseos. En su obra El Enquiridión, o Manual, Epicteto aconseja a sus seguidores a practicar la indiferencia hacia los placeres inmediatos y a enfocarse en lo que está bajo su control, sus propios pensamientos y acciones. Para él, la postergación del placer era una manera de preservar la integridad personal y la libertad interior. Un ejemplo significativo de cómo Epicteto aplicó este principio en su vida se encuentra en su actitud hacia la riqueza y el estatus. Aunque llegó a tener la oportunidad de mejorar su situación social tras su liberación, eligió vivir modestamente y dedicarse a la enseñanza de la filosofía. Epicteto entendía que perseguir el placer o el reconocimiento social podría corromper su carácter y desviar su atención de lo que realmente importaba, el cultivo de la virtud y la tranquilidad interior. Catón el Joven, el modelo de la integridad estoica. Catón el Joven, un político romano conocido por su incorruptible integridad y su compromiso con los principios estoicos, es otro ejemplo claro de la postergación del placer en aras de un bien mayor. En una Roma sumida en la decadencia y la corrupción, Catón se destacó por su vida austera y su negativa a ceder a las tentaciones del poder y la riqueza. Catón era famoso por su rigor moral y su disposición a sacrificar sus intereses personales por el bien de la República. Rechazó sobornos, vivió de manera sencilla y se negó a participar en las prácticas corruptas que eran comunes en su tiempo. Este compromiso con la virtud estoica y la autodisciplina lo llevó a oponerse firmemente a figuras como Julio César, a quien consideraba una amenaza para la libertad y los valores republicanos. Un ejemplo emblemático de la postergación del placer en la vida de Catón fue su decisión de abstenerse de los placeres de lujo, incluso cuando tenía los medios para disfrutarlos. En una sociedad que valoraba el hedonismo y el exceso, Catón optó por vivir de acuerdo con sus principios, demostrando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de controlar los deseos y mantener la integridad, incluso en medio de la tentación. Pitágoras y la templanza en la educación estoica. Aunque no fue un estoico en el sentido estricto de la palabra, Pitágoras, cuyas enseñanzas influyeron profundamente en la filosofía estoica, también proporciona un ejemplo relevante de la postergación del placer. Pitágoras fundó una escuela filosófica que enfatizaba la templanza, la autodisciplina y el autocontrol como fundamentos para una vida de sabiduría y virtud. Los pitagóricos practicaban la moderación en todos los aspectos de la vida, desde la dieta hasta el comportamiento social. Creían que la postergación del placer era esencial para mantener el equilibrio y la armonía tanto en el individuo como en la comunidad. Esta tradición de templanza se transmitió a través de generaciones y llegó a ser un pilar fundamental del pensamiento estoico. La influencia de Pitágoras en la educación estoica se manifiesta en la forma en que los estoicos abordaban la educación moral.
Al igual que los pitagóricos, los estoicos enseñaban que el dominio de los deseos y la capacidad de postergar el placer eran esenciales para alcanzar la virtud. Este enfoque formó la base de la formación de carácter que los estoicos consideraban crucial para el desarrollo de una vida plena y significativa. Los ejemplos estoicos como guías para la vida moderna. Los ejemplos de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Catón y Pitágoras nos ofrecen una rica variedad de formas en las que la postergación del placer puede manifestarse en la vida cotidiana y en el ejercicio del liderazgo. Estos filósofos y figuras históricas no solo practicaron la postergación del placer en sus propias vidas, sino que también nos dejaron un legado de sabiduría que sigue siendo relevante en la actualidad. Al estudiar y reflexionar sobre estos ejemplos, podemos encontrar inspiración para cultivar nuestra propia autodisciplina y aprender a valorar los beneficios a largo plazo de la postergación del placer. En un mundo que nos insta constantemente a buscar la gratificación inmediata, estos modelos nos recuerdan que la verdadera satisfacción y libertad provienen del dominio de nosotros mismos y de vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Estos ejemplos no son solo historias del pasado, sino guías prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Al adoptar la mentalidad estoica de postergar el placer, no solo mejoramos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos, sino que también nos acercamos a una vida de mayor equilibrio, propósito y satisfacción duradera. Lección 5. Cómo practicar la postergación del placer en la vida moderna. En el mundo actual, donde la gratificación instantánea se ha convertido en una norma cultural y tecnológica, la postergación del placer puede parecer un desafío monumental. Sin embargo, al adoptar estrategias prácticas inspiradas en la filosofía estoica, podemos integrar esta habilidad en nuestra vida diaria y cosechar sus beneficios duraderos. Practicar la postergación del placer no solo ayuda a mejorar la autodisciplina, sino que también fomenta una mayor satisfacción y éxito a largo plazo. Aquí exploraremos cómo aplicar esta práctica en el contexto moderno, utilizando técnicas y enfoques que nos permitan superar las tentaciones diarias y alcanzar nuestros objetivos más significativos. 1. Definir objetivos a largo plazo y visualizar el éxito. La postergación del placer comienza con una comprensión clara de nuestros objetivos a largo plazo. Al definir lo que realmente queremos alcanzar y visualizar el éxito, podemos mantenernos enfocados y motivados, incluso cuando las tentaciones inmediatas se presentan. Esta visión clara nos proporciona un sentido de propósito y dirección que nos ayuda a resistir los placeres efímeros. Establece metas claras y específicas, define qué quieres lograr a largo plazo en diferentes áreas de tu vida, como la carrera, la salud o el desarrollo personal. Estas metas deben ser medibles y alcanzables, proporcionando un marco concreto para tus esfuerzos. Visualiza el éxito, imagina cómo será tu vida una vez que hayas alcanzado tus objetivos. Visualizar los beneficios y la satisfacción que derivarás de lograr tus metas puede aumentar tu motivación y ayudarte a resistir las tentaciones diarias. Crea un plan de acción, desglosa tus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Un plan bien estructurado te ayudará a mantenerte en el camino y a evaluar tu progreso de manera regular. 2. Desarrollar la autodisciplina a través de hábitos diarios. La autodisciplina es fundamental para practicar la postergación del placer. Al construir hábitos diarios que refuercen tu capacidad para resistir las tentaciones, puedes fortalecer tu autocontrol y mejorar tu capacidad para postergar la gratificación. Establece rutinas diarias, crea un horario que incorpore actividades productivas y saludables. Las rutinas establecidas te ayudan a mantener el enfoque y a reducir la influencia de las tentaciones. Implementa prácticas de autocontrol, utiliza técnicas como el seguimiento de tus hábitos y el establecimiento de recompensas para mantener la motivación. Por ejemplo, si logras cumplir con un objetivo a corto plazo, permítete una pequeña recompensa que esté alineada con tus metas a largo plazo. Ejercita el autocuidado, mantén un equilibrio entre el trabajo y el descanso. El autocuidado adecuado te ayuda a mantener la energía y la claridad mental necesarias para tomar decisiones disciplinadas. 3. Utilizar la técnica del ¿qué pasaría si? La técnica del ¿qué pasaría si? Es una herramienta efectiva para evaluar las consecuencias de ceder a las tentaciones inmediatas. Al reflexionar sobre cómo una acción impulsiva puede afectar tus objetivos a largo plazo, puedes tomar decisiones más informadas y conscientes. Reflexiona sobre las consecuencias. Antes de tomar una decisión impulsiva, pregúntate cómo esta acción afectará tus metas a largo plazo.
Considera tanto los efectos inmediatos como los a largo plazo. Evalúa las alternativas, identifica alternativas a la gratificación inmediata que te acerquen a tus objetivos. Por ejemplo, si estás tentado a gastar dinero en un capricho, considera cómo ese dinero podría contribuir a una inversión en tu futuro. Y usa la autoobservación. Practica la atención plena para observar tus impulsos y deseos sin juzgarlos. Esta conciencia te permitirá tomar decisiones más deliberadas en lugar de actuar por impulso. 4. Aplicar la regla de los 10 minutos. La regla de los 10 minutos es una técnica útil para gestionar los impulsos y las tentaciones. Consiste en posponer una decisión impulsiva durante al menos 10 minutos para evaluar si realmente es necesaria. Implementa la pausa de 10 minutos. Cuando sientas una fuerte tentación, toma una pausa de 10 minutos antes de tomar una decisión. Utiliza este tiempo para reflexionar sobre tus objetivos y considerar si la gratificación inmediata vale la pena. Distráete durante la pausa. Encuentra una actividad que te distraiga y te ayude a reducir el impulso, como hacer ejercicio, leer un libro o meditar. Esta distracción puede disminuir la intensidad de la tentación y facilitar una toma de decisiones más racional. Evalúa el deseo. Al final de los 10 minutos, pregúntate si el deseo de ceder ha disminuido. Muchas veces, el tiempo te permitirá ver la situación con mayor claridad y decidir si el placer inmediato es realmente necesario. 5. Practicar la gratitud y el desapego. La gratitud y el desapego son prácticas que pueden ayudarte a valorar más lo que tienes y a reducir la necesidad de gratificación instantánea. Al enfocarte en lo que ya has alcanzado y en lo que es verdaderamente importante para ti, puedes fortalecer tu capacidad para postergar el placer. Lleva un diario de gratitud. Registra diariamente las cosas por las que estás agradecido. Esta práctica te ayudará a enfocarte en lo positivo y a apreciar lo que ya has logrado, reduciendo la necesidad de buscar gratificación externa. Practica el desapego. Aprende a soltar la necesidad de poseer o experimentar placeres inmediatos. El desapego no significa renunciar al disfrute, sino liberarte de la dependencia de la gratificación instantánea para encontrar satisfacción en la vida misma. Desarrolla una mentalidad de abundancia. En lugar de centrarte en lo que te falta, enfócate en lo que tienes y en cómo puedes utilizar esos recursos para avanzar hacia tus metas. Esta mentalidad te ayudará a mantenerte motivado y a apreciar el valor de tus esfuerzos a largo plazo. 6. Buscar apoyo y responsabilidad. La postergación del placer puede ser más fácil de lograr cuando cuentas con el apoyo de otros y te responsabilizas de tus acciones. Establecer conexiones con personas que comparten tus objetivos y valores puede proporcionar una motivación adicional y ayudarte a mantenerte en el camino correcto. Encuentra un compañero de responsabilidad. Busca a alguien que pueda apoyarte en tus esfuerzos por postergar el placer y que te motive a seguir adelante. Este compañero puede ser un amigo, un mentor o un grupo de apoyo. Participa en comunidades y grupos, únete a comunidades en línea o en persona que se centren en el desarrollo personal y la autodisciplina. Interactuar con personas que comparten tus objetivos puede proporcionarte consejos útiles y un sentido de camaradería. Comparte tus metas y logros, comunica tus objetivos y progresos con otros. La transparencia y la rendición de cuentas pueden ayudarte a mantener el enfoque y a recibir apoyo y aliento cuando lo necesites. 7. Desarrollar la resiliencia emocional. La resiliencia emocional es clave para la postergación del placer, ya que nos permite manejar el estrés y las frustraciones que surgen al enfrentar tentaciones. Al fortalecer tu resiliencia emocional, puedes mantenerte enfocado en tus objetivos y reducir el impacto de las gratificaciones inmediatas. Practica la meditación y la atención plena. La meditación y la atención plena te ayudan a estar presente y a gestionar las emociones de manera efectiva. Estas prácticas te permiten observar tus pensamientos y sentimientos sin dejarte arrastrar por ellos. Desarrolla habilidades de afrontamiento, aprende técnicas para manejar el estrés y la frustración, como la respiración profunda, la relajación progresiva o el ejercicio. Estas habilidades te ayudarán a mantener la calma y a tomar decisiones más racionales. Cultiva la autoaceptación, acepta tus imperfecciones y aprende a manejar los contratiempos con gracia. La autoaceptación te permite enfrentar los desafíos con una mentalidad positiva y a mantenerte enfocado en tus objetivos a largo plazo. 8. Implementar estrategias de recompensas inteligentes. Recompensarte por tus logros y avances puede ser una forma efectiva de mantener la motivación y reforzar la postergación del placer.
Sin embargo, es importante que las recompensas estén alineadas con tus objetivos a largo plazo y no socaven tus esfuerzos. Establece recompensas alineadas con tus metas, diseña recompensas que refuercen tu progreso hacia tus objetivos, como un día de descanso después de completar un proyecto importante o una actividad que te brinde una satisfacción duradera. Utiliza recompensas intermedias, crea recompensas para logros a corto plazo que te mantengan motivado y enfocado. Estas recompensas deben ser pequeñas y saludables, evitando la gratificación instantánea que pueda desviar tus esfuerzos. Celebra tus éxitos, reconoce y celebra tus logros de manera consciente. Este reconocimiento puede aumentar tu motivación y ayudarte a mantener el enfoque en tus metas a largo plazo. La postergación del placer, aunque desafiante en el mundo actual, es una habilidad valiosa que puede transformar nuestra vida personal y profesional. Al adoptar estrategias prácticas inspiradas en la filosofía estoica, podemos fortalecer nuestra autodisciplina, mantener el enfoque en nuestros objetivos a largo plazo y alcanzar una mayor satisfacción y éxito. Lección 6. Cómo lograr la autodisciplina con estoicismo. La autodisciplina es una de las piedras angulares de la filosofía estoica, que enseña que la verdadera libertad y la paz interior se encuentran en el dominio de uno mismo. En el contexto del estoicismo, la autodisciplina no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, sino una práctica consciente y deliberada de vivir de acuerdo con la razón y los valores. Al aplicar los principios estoicos para cultivar la autodisciplina, podemos desarrollar una mayor capacidad para gestionar nuestros deseos, tomar decisiones sabias y mantener el enfoque en nuestros objetivos a largo plazo. Aquí exploramos cómo lograr la autodisciplina utilizando los principios y prácticas estoicas. 1. Entender la naturaleza de los deseos y las emociones. La filosofía estoica enseña que los deseos y las emociones son respuestas naturales a estímulos externos, pero que no deben dictar nuestras acciones. Para desarrollar la autodisciplina, es esencial reconocer y entender estos deseos y emociones y aprender a gestionarlos en lugar de dejarse dominar por ellos. Observa tus deseos y emociones. Practica la autoobservación para identificar cuándo y por qué surgen tus deseos y emociones. Reflexiona sobre cómo estos impulsos pueden afectar tus decisiones y tu comportamiento. Distingue entre lo controlable y lo incontrolable. Los estoicos enseñan que debemos centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. Reconocer que nuestros deseos y emociones son, en gran parte, incontrolables nos permite elegir cómo responder a ellos con sabiduría y autocontrol. Desarrolla la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y la estabilidad emocional en medio de las fluctuaciones de la vida. Practicar la ecuanimidad te ayuda a gestionar tus deseos y emociones de manera más efectiva y a tomar decisiones basadas en la razón en lugar de la impulsividad. 2. Practicar la reflexión y la autoevaluación. La reflexión y la autoevaluación son prácticas clave en el estoicismo que nos permiten examinar nuestras acciones, decisiones y comportamientos con un enfoque crítico y constructivo. Esta autoevaluación continua es fundamental para desarrollar y mantener la autodisciplina. Realiza autoevaluaciones diarias. Dedica tiempo cada día para reflexionar sobre tus acciones y decisiones. Evalúa si has actuado de acuerdo con tus valores y objetivos y considera qué cambios podrías hacer para mejorar. Utiliza el diario estoico. Mantén un diario donde registres tus pensamientos, emociones y reflexiones diarias. Este registro te ayuda a identificar patrones en tu comportamiento y a desarrollar una mayor autoconciencia. Busca retroalimentación constructiva. No temas pedir retroalimentación a personas de confianza. La perspectiva externa puede ofrecerte valiosos insights sobre cómo mejorar tu autodisciplina y tu comportamiento. 3. Establecer metas claras y realistas. El estoicismo enfatiza la importancia de tener una visión clara y un propósito en la vida. Establecer metas claras y realistas es fundamental para mantener la autodisciplina y enfocar tus esfuerzos en objetivos significativos. Define tus objetivos a largo plazo. Identifica lo que realmente quieres lograr en diferentes áreas de tu vida, como la carrera, la salud y el desarrollo personal. Asegúrate de que estos objetivos sean específicos, medibles y alcanzables. Desglosa tus metas en pasos más pequeños. Divide tus objetivos a largo plazo en metas más pequeñas y manejables. Establecer hitos intermedios te ayuda a mantener el enfoque y a evaluar tu progreso de manera regular. Establece plazos y fechas límite. Define plazos para alcanzar cada uno de tus objetivos y metas intermedias.
Los plazos te proporcionan una estructura y un sentido de urgencia que pueden motivarte a mantenerte disciplinado. 4. Adoptar rutinas y hábitos diarios. Las rutinas y los hábitos diarios son herramientas efectivas para fortalecer la autodisciplina. Al establecer prácticas consistentes y saludables, puedes crear un entorno que fomente la autodisciplina y reduzca las tentaciones. Desarrolla rutinas matutinas y nocturnas. Establece rutinas consistentes para comenzar y terminar tu día. Estas rutinas te ayudan a mantener el enfoque y a preparar tu mente para el éxito. Crea hábitos positivos, identifica y adopta hábitos que apoyen tus objetivos y metas. Por ejemplo, si estás trabajando para mejorar tu salud, establece un hábito diario de ejercicio y una alimentación equilibrada. Mantén la constancia. La autodisciplina se fortalece a través de la práctica constante. Trabaja en mantener tus hábitos y rutinas incluso cuando enfrentes desafíos o tentaciones. 5. Aplicar la técnica de la visualización de la adversidad. Los estoicos utilizan la técnica de la visualización de la adversidad para prepararse mentalmente para los desafíos y dificultades. Esta práctica te ayuda a desarrollar una mentalidad resistente y a anticipar y manejar las dificultades con mayor eficacia. Visualiza los posibles obstáculos, imagina las posibles dificultades y obstáculos que podrías enfrentar en tu camino hacia tus metas. Reflexiona sobre cómo podrías manejar estas situaciones con calma y determinación. Desarrolla estrategias de afrontamiento, planifica cómo enfrentarás los desafíos y las tentaciones cuando surjan. Tener un plan de acción te ayuda a mantener la autodisciplina y a superar las dificultades con éxito. Refuerza tu resiliencia. La visualización de la adversidad fortalece tu capacidad para manejar el estrés y la frustración. Practica la resiliencia emocional y mantén una actitud positiva ante los desafíos. 6. Practicar la moderación y el equilibrio. La moderación y el equilibrio son principios clave en la filosofía estoica que te ayudan a evitar los excesos y a mantener una vida equilibrada. Practicar la moderación es esencial para la autodisciplina y para evitar las gratificaciones inmediatas. Evita los excesos. Practica la moderación en todas las áreas de tu vida, desde la alimentación y el ejercicio hasta el trabajo y el ocio. Evitar los excesos te ayuda a mantener el equilibrio y a enfocarte en tus objetivos a largo plazo. Busca el equilibrio, equilibra tus esfuerzos y actividades para mantener una vida saludable y satisfactoria. Asegúrate de dedicar tiempo a diferentes aspectos de tu vida, como el trabajo, el descanso y las relaciones personales. Adopta una mentalidad de gratitud, aprecia lo que tienes y encuentra satisfacción en lo que ya has logrado. La gratitud te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a evitar la búsqueda constante de placeres externos. 7. Cultivar la paciencia y la perseverancia. La paciencia y la perseverancia son virtudes estoicas fundamentales que te ayudan a mantener la autodisciplina a lo largo del tiempo. Al cultivar estas cualidades, puedes enfrentar los desafíos con determinación y mantener el enfoque en tus objetivos. Desarrolla la paciencia. Practica la paciencia en tus esfuerzos por alcanzar tus metas. Reconoce que el progreso puede ser lento y que los resultados a menudo requieren tiempo y esfuerzo continuo. Fomenta la perseverancia. Mantén tu compromiso con tus objetivos incluso cuando enfrentes dificultades o contratiempos. La perseverancia te ayuda a superar obstáculos y a seguir avanzando hacia tus metas. Celebra el progreso continuo. Reconoce y celebra los avances y logros a lo largo de tu camino hacia tus objetivos. La celebración del progreso te motiva a seguir adelante y a mantener la autodisciplina. 8. Buscar el crecimiento personal y el desarrollo continuo. El estoicismo enfatiza el crecimiento personal y el desarrollo continuo como caminos para la autodisciplina y la realización. Al comprometerte con tu propio crecimiento y aprendizaje, fortaleces tu capacidad para mantener el enfoque y la autodisciplina. Invierte en tu desarrollo personal, dedica tiempo y esfuerzo al aprendizaje y al crecimiento personal. Lee libros, toma cursos y busca oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos. Establece metas de desarrollo personal, define objetivos relacionados con tu crecimiento personal y profesional. Trabaja en áreas que te desafíen y te ayuden a desarrollarte como individuo. Busca la excelencia, adopta una mentalidad de excelencia en todo lo que haces. La búsqueda constante de la mejora y la perfección te impulsa a mantener altos estándares y a fortalecer tu autodisciplina.
Lograr la autodisciplina a través del estoicismo es un proceso continuo que requiere práctica, reflexión y compromiso. Al aplicar los principios estoicos, como la comprensión de nuestros deseos y emociones, la reflexión y autoevaluación, el establecimiento de metas claras, la adopción de rutinas y hábitos, y la práctica de la paciencia y la perseverancia, podemos fortalecer nuestra capacidad para mantener el enfoque y alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. La autodisciplina no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino una práctica consciente de vivir de acuerdo con la razón y los valores. Al integrar estos principios en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mayor autodisciplina y vivir una vida más equilibrada y significativa. Conclusión. El arte estoico de postergar el placer, según el estoicismo, no es simplemente una cuestión de resistencia, sino una práctica profunda de autodisciplina que nos permite vivir de acuerdo con nuestras virtudes más elevadas. Al aprender a posponer la gratificación inmediata en favor de un bien mayor, no solo logramos nuestros objetivos más importantes, sino que también alcanzamos una forma de libertad interior que nos permite disfrutar de una vida plena y significativa. Referencias recomendadas. Meditaciones de Marco Aurelio. Cartas a Lucilio de Séneca. El arte de la vida de Epicteto. Eso es todo por hoy. Espero que estos principios estoicos te hayan inspirado a evitar esos comportamientos que pueden estar frenando tu éxito. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos como este. Nos vemos en el próximo video.